Buenos días a todos. Buenos días. Mi nombre es Dan o Daniel en español. Es un placer estar con ustedes y bueno, un poco sobre mi experiencia. Mike mencionó que soy misionero y he sido misionero por casi toda mi vida. Crecí en el campo misionero en Sinaloa, México, donde mis papás actualmente sirven como plantadores de iglesias. Y fue ahí donde aprendí español y mi esposa también es de Sonora, México. Y nunca pensé que estaría sirviendo a Dios en Cuba a través de la radio, pero lo que hemos hecho por los últimos 4 años es establecer un ministerio que se llama el Faro de Redención. En el Faro de Redención compartimos la voz del pueblo de Dios en Cuba a través de entrevistas y pastores invitados al programa, y también predicamos a Cristo en toda la Biblia. Es algo muy importante para nosotros ver que los pastores que nos escuchen y los creyentes que nos escuchen se sientan preparados para leer la palabra y ver a Cristo en toda la palabra. Es un deseo mío para todos los que piensan ser misioneros, que tengan ese compromiso de ver a Cristo en toda la palabra y compartir eso con las personas que vayan a servir en el campo misionero. El Faro de Redención comenzó con un sueño de Haven Today. Es el ministerio en inglés que estableció el Faro. Tiene 85 años aquí en California, proclamando a Cristo en la radio, y decidieron que nunca habían hecho algo en español, que era casi un crimen, porque un ministerio aquí basado en California necesita hacer algo en español también. Y nuestro locutor de Haven Today, un amigo lo invitó a ir a Cuba. Y lo que vio en Cuba es que había una necesidad de Biblias. Durante la revolución, en los años 50, la importación de Biblias había parado y había muchos lugares en Cuba donde ya no existían Biblias. Entonces el sueño de Haven fue quizás enviar unas 20,000 Biblias o algo así. Entonces hicimos una campaña para levantar fondos y enviar Biblias a Cuba. Hasta la fecha han enviado 200,000 Biblias a Cuba. Creo que en el año pasado, entre Haven y otros ministerios, lograron enviar a 1,000,000 de Biblias a la isla. Entonces es una área que comenzó Haven, bueno, es uno de los ministerios que comenzó nuestro trabajo en Cuba. Pero luego dijimos, ¿cómo podríamos hacer lo que nosotros hacemos y tener una emisora o un programa radial en Cuba? Y todos dijeron, bueno, es que no se puede, porque aquí no tenemos emisoras cristianas, no se permite, el gobierno no da tiempo en las emisoras públicas, nacionales. Creo que permiten muy poca programación cristiana. Entonces dijimos, bueno, creo que no se puede. En 2017 hicimos un partnership con Radio Transmundial, y supimos que Radio Transmundial ha estado alcanzando a Cuba por muchos años a través de una emisora en Bonaire. Muchos cubanos en un tiempo pasado sabían que era desde las Antillas, desde la isla de los flamencos, creo que decían en la emisora. Entonces ahí fue entonces que tuvimos como una oportunidad para empezar a emitir desde Bonaire y alcanzar a toda Cuba. Ahora estamos por cumplir 4 años al aire. Ha sido una bendición seguir visitando a Cuba, bueno, en tiempos antes de COVID, ¿verdad? Visitando a Cuba y viendo cómo la iglesia sigue creciendo y ver cómo el programa está teniendo un impacto en las iglesias cubanas. Podemos platicar más sobre eso después de nuestro tiempo en la palabra, pero si gustan visitar al Faro de Redención, pueden ir a elfaroderedención.org o efdr.org. Bueno, vamos a ver un pasaje juntos. Si tienen sus Biblias o pueden seguir con su vista en lo que tengan, su celular, su Biblia. Vamos a ver Romanos 10, 1 al 15. Romanos 10, 1 al 15. Voy a orar y luego vamos a comenzar un tiempo en este pasaje viéndolo desde una perspectiva misionera. Vamos a orar.
Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que podemos pasar pensando en las misiones desde la palabra, pensando en cómo tú quizás estés llamando a personas, viendo este tiempo aquí en este lugar, Señor. Pedimos que muchos, Señor, puedan ser enviados a lugares donde personas necesitan conocerte y personas necesitan ser instruidos en la verdad, discipulados, evangelizados, Señor. Pedimos que tu Espíritu ponga en el corazón de muchos, Señor, de ir dentro de tu pueblo latino aquí en los Estados Unidos. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, el pasaje que deseo abrir por unos momentos contigo hoy es Romanos 10, 1 al 15. Ahora, Romanos 10 tiene un contexto claro, entonces solo para orientarnos un poco al pasaje, estamos en una sección de la carta de Pablo en el que Pablo desarrolla el lugar de Israel en los propósitos de Dios, y te confieso que no profundizaremos en su argumento de Romanos 9 al 11, simplemente porque nuestro enfoque hoy es misiones y cómo entender desde este pasaje un poco mejor lo que es ser un misionero. El título de este mensaje es El misionero, su corazón, su mensaje y su llamado. Su corazón, su mensaje y su llamado. Quisiera tomar unos momentos para considerar contigo desde este pasaje 3 importantes características del misionero llamado por Dios para llevar el evangelio a las naciones. 3 características muy importantes, muy indispensables para el misionero: el corazón del misionero, el mensaje del misionero y el llamado del misionero. Primero consideremos el corazón del misionero. Mira conmigo el pasaje, Romanos 10, 1 al 3. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Bien, quiero que veas conmigo 2 cosas aquí en estos versículos que marcan el corazón del misionero llamado por Dios para llevar el evangelio a las naciones. 2 cosas. Primero, el misionero desea profundamente la salvación de su pueblo. Desea profundamente la salvación de su pueblo. Cuando digo pueblo, realmente tengo en mente a 2 pueblos a los que pertenece el misionero cristiano. 2 pueblos. Cada misionero tiene 2 pueblos. Tiene un pueblo natal y tiene un pueblo adoptivo, un pueblo al cual es enviado, el pueblo de su llamado. Tiene su pueblo y su pueblo. Y su corazón palpita con un profundo deseo por la salvación de su pueblo, sea su pueblo natal o sea el pueblo de su llamado. El pueblo natal de Pablo era la nación de Israel. Fue, según Filipenses 3:5, circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Pablo era hebreo. Este era su pueblo natal. Y aquí en Romanos 10, se me acaba de reiniciar mis notas de sermón. Aquí en Romanos 10 vemos al corazón de Pablo que palpita para la salvación de su pueblo natal. Eso es lo bueno de la tecnología y lo malo de la tecnología. Muy bien. Un capítulo antes, en Romanos 9, 1 al 3, Pablo había declarado: digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, maldito, separado por siempre de Dios, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. ¿Escuchas el deseo de Pablo aquí? Aquel que no es misionero en casa, nunca lo será en el campo misionero. Recuerda eso, el corazón misionero comienza en casa, comienza con un profundo deseo de ver a sus parientes según la carne, conocer y amar y honrar a Jesucristo.
Pero Pablo como misionero también tiene otro pueblo, ¿verdad? Tiene otro pueblo, el pueblo de su llamado. Efesios 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Así que por un lado, Pablo nunca perdió su profundo deseo de la salvación de su pueblo judío. Pero por otro lado, perduró bajo intensa persecución y sufrimiento físico, financiero, emocional, todo por amor a Cristo y al pueblo de su llamado, los gentiles. El corazón misionero comienza en casa, pero está dispuesto a irse de su casa hasta los fines de la tierra para cumplir su llamado. Mira, te quiero decir esto primero. Lo que necesitas considerar, si estás pensando en el llamado de Dios a las misiones, es tu corazón. Es lo primero que debes considerar. ¿Qué es lo que tu corazón desea? ¿Por qué deseo ser misionero? Solo hay una respuesta correcta a esta pregunta. Solo hay una respuesta que te sostendrá bajo inimaginables dificultades y pruebas que sufrirás en el campo misionero. Como dije, yo crecí en una familia misionera y mis padres siguen sirviendo a Cristo en Sinaloa. Y yo sé y conozco de primera mano cuáles son las limitaciones, las luchas, las lágrimas del campo misionero, de servir a Dios como misionero. Y déjame asegurarte que si deseas ser misionero porque admiras el heroísmo de los misioneros, o si crees que es algo romántico ir a vivir en una nación lejana, aprender un nuevo idioma, aprender una nueva manera de vivir, si eso es lo que tú piensas sobre las misiones, te ruego por el bien de tu propia alma y por el bien de los que vayas a servir en el campo misionero, mejor quédate en casa. Porque este no es un llamado misionero. La única razón válida, bíblica y sustentadora para ir de misiones a un campo misionero es esta. Debes poder decir: yo deseo la gloria de Cristo y la salvación de mi pueblo y estoy dispuesto a sacrificarlo todo por amor a estas almas. Este debe de ser el corazón del misionero. Si esto te describe a ti, si este es el deseo de tu corazón, entonces no te atrevas a quedarte en casa. No te atrevas a quedarte en casa. Debes ir. Debes responder al llamado de Dios de ir a las naciones con el mensaje salvador de Cristo Jesús. Conozco a alguien aquí en esta conferencia que pueda ayudar con la logística de esto. Nuestro hermano Mike Pettingill. Tú dices: bueno, creo que eso es imposible. No sé cómo podría hacer eso por mi situación, por mi familia. ¿Cómo le hago? Mira, si Dios puede llamar a unos cuantos pescadores, a un publicano, un recaudador de impuestos y a un fariseo y enviarles como sus apóstoles llevando el mensaje del evangelio a las naciones, te aseguro que te puede enviar a ti como misionero. Te puede usar también. La logística de todo eso está en las manos de Dios. Servimos a un Dios que tiene todo bajo control, un Dios soberano, un Dios que tiene todo el mundo en sus manos. Él puede enviarte, Él pondrá los medios necesarios para que le sirvas en el llamado que Él ha puesto en tu vida. Hay otra cosa que marca el corazón del misionero y es esto. El misionero entiende íntimamente las barreras de su pueblo. Tiene un entendimiento íntimo de las barreras de su pueblo. Aquí tal vez sea un buen momento para mencionar algo un poco complejo, ¿verdad? Ya hablamos de la idea de los dos pueblos del misionero, su pueblo natal y su pueblo, el pueblo de su llamado. En una reunión como esta, de personas que viven aquí en los Estados Unidos, pero que hablan un idioma diferente, que la mayoría somos una minoría aquí, de habla hispana, que pertenecen a más que una sola cultura, pues puede ser un poco difícil discernir la diferencia o la definición precisa de misiones. ¿Qué significa misiones para mí? ¿Qué es un campo misionero para mí? Y cómo Dios desea utilizar mis experiencias, mis habilidades, mi entendimiento cultural. ¿Qué significa todo esto para mí?
Créeme, siendo hijo de misioneros, yo tengo 2 o 3 o 4 culturas. Entiendo que es difícil a veces discernir qué es lo que esto significa para nosotros. Pero algo esencial que debemos de recordar, algo esencial es que Dios nos ha capacitado para el llamado al cual nos está llamando. Y parte de esa capacitación es conocer íntimamente las barreras de nuestro pueblo. Las barreras de nuestro pueblo. Las barreras, cuando digo barreras, digo aquellas cosas que impiden que reciba el Evangelio, que entienda y que acepte el Evangelio. Pablo sabe exactamente cuál es la barrera de su pueblo, Israel. Dice, tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para todo aquel que cree. ¿Ves? Él entiende íntimamente, siendo hebreo de hebreos, siendo judío, él entiende cómo piensa el judío antes de conocer a Cristo, antes de tener sus ojos abiertos a las verdades gloriosas del Evangelio. Para algunos, quizás la mayoría, el llamado misionero esté ligado a esta realidad. Tú eres, piénsalo así, tú eres la persona indicada, más preparada para alcanzar a tu pueblo con el Evangelio. Hay que ampliar nuestra idea de misiones, por lo menos en este sentido, para abarcar esta realidad. Siempre habrán más misioneros en casa que en el campo misionero. Siempre habrán más personas compartiendo a Cristo con sus vecinos que viajando lejos para llevar el Evangelio. Así es como Dios obra por la salvación de sus elegidos en todo el mundo. Pero algunos sí son enviados a otras culturas. Algunos sí reciben el llamado de ir. Es el mayor enfoque de esta conferencia. Deseamos ver a personas irse de misiones, como misioneros. Y Pablo nos da un ejemplo de eso. Pablo fue enviado como apóstol a los gentiles, ¿verdad? Pablo tenía un conocimiento íntimo, natural, de las barreras de su pueblo de Israel, pero también tenía un entendimiento estudiado, un entendimiento que adquirió, que aprendió, que estudió de las barreras de los gentiles, las barreras del pueblo al cual fue llamado. Vemos esto en el libro de Hechos, por ejemplo en Hechos 16, cómo Pablo con tremenda habilidad, si recuerdan la historia, presentó el Evangelio a filósofos en el Areópago, personas que siempre discutían nuevas ideas, siempre buscaban una nueva filosofía, y Pablo con un conocimiento estudiado de su cultura, con una facilidad en sus leyendas, en sus escritos, él conoce cómo conversar con un gentil, con el pueblo de su llamado. Pablo podía anunciar el Evangelio a personas muy distintas a él, muy diferentes a este fariseo benjamita redimido. Imagínate, un fariseo benjamita redimido conversando con los filósofos griegos en el Areópago. Pero Pablo fue capacitado con un entendimiento aprendido de estas barreras de su pueblo. Quiero que recuerdes a luz de esto, a luz de todo esto, que tu cultura actual, el conocimiento que tú tengas actualmente de tu cultura hispana, ya sea mexicana, dominicana, cubana, y el hecho de que tú hables español te prepara muchísimo para ir a muchos lugares en el mundo. Y te prepara muchísimo más que cualquier otro que aprenda el idioma de segunda mano. Yo no hablo español perfectamente, pero Dios me puede usar. Pero cuanto más alguien que tiene ese conocimiento íntimo de su pueblo, tiene desde nacimiento un entendimiento del idioma, un entendimiento cultural. Pero también quiero que recuerdes que la lógica de Dios no es nuestra lógica. Dios no siempre hace las cosas según nuestra lógica. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Sus caminos son más altos que los nuestros. Pablo, el judío benjamita, escribe esta carta a los romanos. ¿Sabes cuál fue el propósito de Pablo? Está buscando, es una carta teológica, obviamente es la palabra de Dios, pero es una carta de recaudación de fondos. Pablo busca ir de misiones hasta España, un lugar un poco extraño para un hebreo de hebreos. Entonces, nunca pongamos a Dios dentro de nuestra
lógica cuando se trata del llamado, donde Él nos vaya a enviar. Dios puede enviarnos a distintos lugares que quizás no sería el primer lugar que nosotros pensaríamos. Bueno, este es el corazón del misionero: desear profundamente la salvación de su pueblo y conocer íntimamente las barreras de su pueblo, aquellas cosas que impiden que el pueblo reciba el Evangelio. Y sabes, este deseo que palpita en el corazón de Pablo y que palpita en el corazón del misionero llamado de Dios, no es un deseo imposible, es un deseo alcanzable. Las barreras no son insuperables, porque como misionero de Cristo tú proclamas el inigualable mensaje del Evangelio. Es un mensaje inigualable, es el poder para salvación. Romanos 1, 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por fe vivirá. Esto nos lleva a la segunda característica del misionero, y es el mensaje del misionero. ¿Cuál es el mensaje del misionero? Leamos Romanos 10, 4 al 13, que dice de la siguiente manera: porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Pues Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para hacer bajar a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Tomando nuevamente nuestra lupa misionera, el lente misionero, veamos este mensaje del Evangelio con atención a las misiones. El mensaje del misionero es el Evangelio, así de sencillo. El misionero tiene un mensaje y un solo mensaje: la justicia de Cristo recibida por la fe. El mensaje no cambia según la cultura a la cual eres enviado, no cambia según la nación en la cual el evangelista obra. El mensaje sigue siendo el mensaje es el Evangelio. Quizás tú te preguntes: pero yo soy latino, ¿qué tengo que decirle a la cultura india o japonesa o rusa o donde quiera que Dios me vaya a enviar? Tú tienes el mensaje del Evangelio y esto no cambia. Tú habla a todo el mundo del Evangelio. Es un mensaje que tu pueblo natal rechaza por sus razones, que el pueblo de tu llamado rechaza por sus razones, y aunque tu manera de comunicar el Evangelio cambia a base de las barreras particulares de tus oyentes, el mensaje sigue siendo el mensaje. Es un solo Evangelio que se predica, es un solo Evangelio que salva. Por eso es muy importante que el misionero sea especialista en el Evangelio. No hago menos, por supuesto, muchas otras cosas que estudia el misionero: el estudio de la nación, de la historia, de la cultura del país al cual es enviado, la formación en liderazgo, trabajar en equipo, la ciencia de misiones. Todo esto es importante. Pero si algo debe de tener prioridad, si algo debe de ser lo primero en nuestro estudio y nuestra preparación, es preparación en el mensaje del Evangelio. Conocer íntimamente el mensaje, la justicia de Cristo recibida por pecadores que ponen su fe en Él. Este es el mensaje. Cristo es el fin de la ley, dice Pablo, para justicia a todo aquel que cree. Esto significa algo muy particular para los judíos, que estaban familiarizados con la ley y además, según Pablo, pretendían obtener justicia por su obediencia a la ley.
Hay mucho más que decir al respecto, pero recordemos que este no es solo un mensaje que conecta con corazones judíos, sino que conecta con todo corazón, con el corazón de todo ser humano. Es un mensaje para, ¿qué dice Pablo? Todo aquel que cree. Todo el que cree en Él no será avergonzado. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Acaso eso no libera a uno? ¿No te libera como misionero? Darte cuenta de eso. Puede ser que seas llamado a plantar iglesias, puedes ser ordenado como pastor en un campo misionero, tal vez serás llamado a hacer equipo de apoyo, tal vez irás en un rol como médico, como mecánico u otra cosa, pero todo lo que haces es en servicio a un anuncio sorprendente para pueblos diversos con una misma necesidad: la justicia de Cristo atribuida a personas no merecedoras de ella, y no por obras, sino por sola fe. Y lo maravilloso es que ya que este es el poder de Dios para salvar, tú solo debes anunciar el mensaje con fidelidad. Y eso pone a la salvación cerca de todo corazón que Dios abrirá para recibirla. No sé si alguna vez hayas intentado hacer alguna reparación en tu casa sin tener las herramientas correctas. Bien frustrante, ¿verdad? Es una de las cosas más frustrantes en el mundo. Cambiar algo en tu carro y no tener la llave correcta. Y te pones de que es muy frustrante tratar de hacer algo así. Mira, cuando tú anuncias el mensaje del Evangelio, tú tienes la herramienta, la única herramienta que tú necesitas, la herramienta indicada para el problema universal, y puedes descansar en que Dios hará el resto. Tú solo predica el mensaje. Todo aquel que intenta llegar a Dios sin llegar a Él a través del Evangelio será tan frustrado como tú tratando de cambiarle el filtro de aceite a tu carro sin la llave correcta. Confieso que muchas veces me ha frustrado muchísimo esto. Y no creo que yo sea el único. Pablo nos da una imagen de esta frustración quizás cuando dice: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para hacer bajar a Cristo, o quién descenderá al abismo. Como bien comenta William Hendrickson, la tarea difícil no te toca a ti, es el punto. Ni a ti como misionero, ni al que busca llegar a Dios. Cristo ha hecho todo. Dice Hendrickson, Él es quien descendió del cielo. Él es quien hizo su morada entre nosotros. Él es quien sufrió las agonías del infierno por nosotros. Él murió, Él fue sepultado, Él resucitó, Él ascendió al cielo. El trabajo duro ya fue hecho por Él. El camino a Dios no es inaccesible, sino cerca. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Entonces, el mensaje del misionero es el anuncio sorprendente para pueblos diversos con una misma necesidad. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Esto nos lleva a un último punto, a una última característica indispensable del misionero. Hemos visto el corazón del misionero, el mensaje del misionero. Ahora quiero que veas conmigo el llamado del misionero, en los versículos 14 y 15. Este es el llamado de todo aquel que va de misionero, que predica el Evangelio en las naciones. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Te confieso que estos versículos fueron los que me asignaron para esta conferencia, así que ahora sí, al texto clásico de misiones en Romanos. El llamado de predicar el Evangelio, el anuncio de la paz de Cristo, el Evangelio del bien. Pero todo lo que hemos visto nos lleva a este punto. Solo quiero decir dos cosas brevemente sobre este llamado a predicar el Evangelio. Primero, y saliendo un poco fuera de orden en cuanto al texto, es realmente asombroso reconocer que este llamado de predicar el Evangelio es un llamado antiguo. Es un llamado antiguo. Pablo dice en Romanos 10:15, tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Tal como está escrito. ¿Pero dónde? ¿Dónde está escrito? En el libro del profeta Isaías, el quinto Evangelio, como algunos lo han llamado.
Para ser preciso, cita Isaías 52, versículo 7. En el contexto de Isaías, las buenas nuevas era la inminente libertad del cautiverio en el exilio. Un anuncio de libertad a un pueblo exiliado. ¿Cuánto más hermoso el anuncio de la inminente libertad del cautiverio a personas atadas bajo la condenación de sus pecados? Hermosos son los pies que anuncian el evangelio del bien. No debes de ser misionero porque es algo hermoso, pero sí es algo muy hermoso. Llevar el mensaje de redención al mundo, como decía el comercial de la tarjeta de crédito, esto no tiene precio. Finalmente, y muy importante, el llamado a predicar el evangelio es necesario. Y con esto quiero terminar. ¿Recuerdas lo que trae el corazón, cerca al corazón el mensaje del evangelio? Dice, no está lejos, no tienes que subir ni bajar, está cerca de ti, la palabra está en tu boca y en tu corazón. La predicación del evangelio trae cerca al evangelio. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Es la palabra de fe predicada que hace accesible, que presenta el evangelio a la persona que tanto lo necesita. Es la predicación del evangelio donde dice Pablo en el 14, este es su argumento, es lo que necesitamos predicar el evangelio por lo siguiente: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hay que invocar el nombre del Señor para ser salvo, pero hay que creer en Él. Pero para creer en Él hay que oír de Él. Y para oír de Él necesitamos misioneros que prediquen el evangelio, que hagan que las naciones vean a Cristo, que presenten a las naciones a un Cristo que puede salvar. Este mensaje glorioso, hermoso del evangelio, este anuncio de paz, del evangelio del bien, necesitamos misioneros que prediquen el evangelio. Todo esto nos ha llevado a este momento. Para resumir y para quizás hacer lo que yo llamaría el argumento de este sermón, esto es lo que quiero que tú entiendas, o lo que quiero convencerte de esto. El misionero, conmovido por el deseo de ver a su pueblo salvo, conocedor de sus barreras particulares y armado con el mensaje salvador del evangelio, es llamado a predicar el evangelio a su pueblo. Vamos a orar. Padre Celestial, te pido que tu palabra envíe, Señor, a muchos más a las naciones. Que esta palabra de Romanos 10 toque corazones y levante un deseo profundo de ver a las naciones alabarte, Señor, doblar la rodilla a ti, Señor, como el Señor de señores, como el Rey de reyes. Pedimos que este evangelio que anunciamos dé fruto, Señor, y que veamos a muchas más personas, Señor, involucradas en esta tarea de llevar el evangelio a las naciones. Pedimos esto en el bendito nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Bueno, creo que estamos a tiempo para una discusión, una conversación. Podemos platicar sobre misiones, sobre Romanos 10. No vamos a platicar sobre Israel y el futuro, y eso lo voy a dejar a Juan cuando él predique. Ya le dije de antemano. ¿Para alguna pregunta, duda? ¿Puede explicar un poco más de su ministerio? Sí, claro. Bueno, di un poco de la historia. Algo que no mencioné, hablé de las Biblias y cómo comenzó el faro de redención, el faro en breve. Gracias. Algo que también realizamos en Cuba son algunos ministerios en Cuba, dentro del país. Hace poco fuimos, antes de que el mundo paró, fuimos en 2019 y comenzamos lo que queremos que sea algo regular y algo que pueda crecer, y es una conferencia para entrenar a pastores en la predicación
del Evangelio, pero específicamente en entender lo que es, estudiar la Biblia con un enfoque cristocéntrico, lo había mencionado. Y estas conferencias lo realizamos en 3 distintos lugares en Cuba, en iglesias, ninguna en una iglesia presbiteriana, iglesias muy diversas, seminarios muy diversos. Y fue realmente asombroso ver cómo las personas por primera vez entendieron lo que es ver a Cristo en toda la palabra. Creo que en todo el evento tuvimos 600 personas en distintos lugares y pues yo les pido que sigan orando por eso. Queremos reiniciar eso cuando abra Cuba. También puedo mencionar que algo que hemos hecho actualmente es responder a varias crisis. Nunca sé cómo decir eso en plural, pero que Cuba está enfrentando. COVID ha sido muy pesado en Cuba. Muchas personas, bueno, ya te imaginas, es un contexto muy complicado. Siempre decimos es complicado en Cuba. Muy difícil tener acceso a tratamientos, a medicina, y ha pegado muy duro a la isla COVID. Entonces lo que nosotros hemos hecho es que hemos cambiado la programación un poco del Faro y respondido a lo que las personas están pensando ahora mismo. Muchas veces en la radio uno graba un mensaje y 6 semanas o 8 semanas después se emite y ya nadie está pensando en eso, están pensando en lo que están pasando ahora mismo. Entonces hemos traído a pastores, a otros creyentes al programa, y yo me hago a un lado en esos momentos y doy el espacio para que el pueblo cubano hable de su corazón a su pueblo, algo de lo cual platicamos hace momentos. También han habido protestas, podemos llamarlos, y una tensión política más que lo normal. Y nosotros como un ministerio que predica el Evangelio no nos metemos en la política, pero sí queremos anunciar el Evangelio de la paz, como acabamos de decir. Entonces, hemos cambiado la programación para que haya espacio para orar por Cuba. Tuvimos un programa especial de media hora, simplemente sin música, cambiamos el formato y invitamos a, creo que eran 15 personas de distintos países, pero más que nada Cuba, a orar por su pueblo. Y esto ha sido muy impactante, hemos recibido mensajes de gratitud para eso. Entonces, el Faro de Redención comenzó como ministerio radial, pero hemos visto que hay mucho por hacer en Cuba, y algo que nosotros queremos hacer es apoyar a la iglesia en Cuba, apoyar a lo que Dios ya está haciendo en Cuba. Nunca queremos pensar que nosotros llegamos con la manera de hacer las cosas o el mensaje, que tenemos el mensaje del Evangelio y queremos apoyar a la iglesia en lo que ya está haciendo en Cuba. Realmente yo aprendo todos los días de mi familia, de mis hermanos y hermanas en Cristo cubanos, cuando yo escucho sus entrevistas y los incluyo en la programación. Ha sido una bendición muy impactante para mí eso. ¿Cómo participa? ¿Tienes alguien está allá en Cuba o cómo es que participan los pastores cubanos? Bueno, tenemos un equipo que está aquí y tenemos un equipo que está allá en La Habana, y también lo que llamamos una red de colaboradores. Entonces hay personas en distintos lugares de Cuba con un coordinador en La Habana que recibe estos mensajes, pero realmente todo cambia. O sea, cuando comenzamos el Faro era muy difícil, si acaso, recibir un correo electrónico, era muy complicado. Ahora con Telegram, WhatsApp, Twitter, cuando hicimos el programa de oración, todo estaba muy complicado con el internet. Entonces yo creo que por medio de 5 diferentes medios contacté a personas y me enviaban audio, pero sobre todo tenemos un equipo allá que organiza ese lado del ministerio, y luego todo se graba y se prepara aquí y de aquí lo distribuimos a Cuba. ¿Y como americanos, o tú viajas por la nacionalidad, o cómo es que como americano viajas a Cuba? Yo normalmente voy con visa religiosa.
con visa religiosa me permita predicar. Si no voy con visa religiosa, entonces no predico y se vuelve más un viaje de compañerismo y seguir haciendo contactos, animar a las personas que nos ayudan allá. Me imagino que la isla te ayuda a tramitar por la visa religiosa. Sí, tenemos, como digo, es complicado políticamente, pero sí, más siendo americano, si yo fuera canadiense o si yo fuera mexicano viviendo en México, sería mucho más fácil, mucho de eso. Pero tenemos a varias iglesias y organizaciones cristianas cubanas que apoyan lo que el Faro hace, entonces ellos ayudan a hacer esos trámites. Y eso ayuda mucho. Perdón que siga. No, está bien. No veo otras manos. Otra es si tienen alguna colaboración también con personas, por ejemplo, de México o de otros lugares que no sean cubanos. Sí, claro. Siempre me ha gustado de vez en cuando compartir el espacio con otros amigos o con otros teólogos o predicadores que sean de afuera, para que sea algo como, ¿cómo se dice? Como mutuo, o sea, como que hay dos usos de eso. Así el pueblo de Dios en Cuba puede bendecir al mundo con su sabiduría, lo que siempre llamo la voz del pueblo cubano, pero también para que puedan ser animados de su familia en la iglesia, en otras partes, en otros lugares también. Juan. Pensando en cuanto a las iglesias que se involucran con ustedes, hay iglesias, digamos, en México, en Yucatán, que está cerca, digamos, de Cuba. Sí. Porque yo sé que a veces la señal sale de Florida o de otras islas, pero ¿de qué manera se involucra la iglesia reformada presbiteriana en Yucatán con ustedes? La verdad no tengo muchos contactos en esas partes. Quizás deberíamos de platicar sobre eso. Realmente en Cuba, ya siendo el Faro no es un ministerio, digamos, presbiteriano, entonces en Cuba hemos trabajado mucho con bautistas, asambleas de Dios, muchas diferentes denominaciones e iglesias, pero sí siempre nos gustaría fortalecer esos como se dice, cooperaciones o partnerships, ¿no? También algo interesante del Faro es no necesariamente llevamos, por ejemplo, hasta ahora no hemos llevado como viajes misioneras, por decirlo así, típico de una iglesia. Es un poco más enfocado en lo que es la radio, pero sí, apenas con 4 años empezamos apenas hace 4 años y siguen como que creciendo esas relaciones. Entonces, ¿y la radio la señal solo es para Cuba o pueden entrar, digamos, ya que están en el Caribe, pueden entrar a Guatemala, a la península de Yucatán? Lamento no haber puesto una imagen del alcance, pero la emisora es la más grande del, como se dice en español, Western Hemisphere. Creo que son 100,000 watts o algo así. Ya no dan permiso para eso ya. Ellos son como grandfathered in ya, porque lo han hecho por tantos años, lo dejaron seguir haciéndolo. Entonces yo he sintonizado el Faro en Temécula. Oh. Es una emisora AM, no muy claro, y hay una emisora en Tijuana que como que nos tapa, pero he escuchado nuestra musiquita, ¿no? Atrás. Pero claro, o sea, que se escuche claro, en lo que es la emisora recibimos mensajes de Venezuela, he recibido mensajes de Honduras, de Roatán, la isla de Honduras, de personas que han escuchado el Faro. Además de la emisora que alcanza Cuba, estamos en alrededor de 40 o 50 emisoras en todo el mundo. En el sur de los Estados Unidos estamos en Radio Amistad, un network. Estamos buscando también ampliar eso en otros... ¿Aquí en San Diego están también? No estamos al aire aquí en San Diego, pero espero que pronto. Estamos pensando en cómo añadir emisoras de California, pero sí se puede escuchar en la página web, por ejemplo, o en los podcasts. Así está la otra manera de escuchar el
bienvenidos. Y por ejemplo, ¿qué? Ahora tengo dos preguntas, pero una sería, ¿cuál es la posición que tienen con respecto al trabajo de las mujeres? Es decir, ¿consideran por ejemplo que las mujeres pueden dar un mensaje? Ujú. ¿Cómo? Bueno, es radio y no un culto dominical, entonces para mí no he puesto una expositora, por decirlo así, pero hemos, por ejemplo, creado espacios para una discusión entre mujeres sobre temas de mujeres. Una de nuestras, o uno de nuestros miembros del equipo, ella vive en La Habana, se llama Tai, y ella lee casi todo lo que es textos bíblicos. Por ejemplo, si yo estoy predicando, llego, vamos a ver Romanos 1, y luego ella lo lee. Y eso hace mejor radio, que simplemente una persona hablando y hablando, agrega una voz femenina y también una voz cubana. Entonces, hemos hecho entrevistas y conversaciones, pero predicaciones en sí. Y la otra, No, pues yo nada más para felicitarlo a usted y a todo el equipo que está involucrado en la radio, que pues es algo lindo escuchar esto que están haciendo. Gracias. Es algo que uno a veces no se entera de lo que otros misioneros, otras personas están haciendo, y pues es lindo. Muchas gracias. Sí, es una bendición. Como les comentaba, nunca subestimen lo que Dios vaya a hacer, o nunca piensen que, bueno, sería más lógico que yo hiciera X, ¿no? Porque la verdad es que Dios nos llama a lugares muy inesperados. Si me hubieran dicho como hijo de misioneros en México que algún día estaría hablando por la radio en Cuba, no, estás loco. O sea, yo nunca tenía eso en mente. Y creo que es importante eso. Pensando en las misiones, sé que apenas comienza el día y va a haber mucho más que decir, pero creo que es importante tener la mente y el corazón abierto a cómo Dios va a enviar, a dónde nos va a enviar. Y yo lo iba a decir y no lo mencioné, pero cierro con esta historia. Yo no quisiera ver a todos de ustedes en la próxima conferencia de misiones de MTW aquí en este lugar, porque quisiera saber de algunos de ustedes que se hayan ido de misiones. Es como aquella vez que escuché de la conferencia para personas que les gustaba mucho pescar. Hicieron una conferencia para personas bien interesadas en la pesca. Llegaron muchos pescadores, de los más interesados en la pesca, y cada año hacían conferencias y workshops y estudios sobre todo tipo de cosas relacionadas con la pesca. Se establecían relaciones, contactos con otros pescadores, y en esa región donde se llevaban a cabo las conferencias, bien contentos los peces, porque ni un pez fue pescado. Pasaban todo el tiempo platicando y estudiando y pensando en la pesca cuando deberían de estar pescando. Entonces, creo que esto, y yo sé que es el deseo de MTW también, esto debe de, si Dios quiere, debe de resultar en algunos de ustedes no estando aquí en futuros eventos. Y creo que es un deseo mío y un deseo de los organizadores de esta conferencia. Bien, Mike. Bien. Sí, es con respecto a la colaboración, creo que con denominaciones. Sí. Yo me imagino que en general, cuando uno hace misiones, eso tiene que pasar en cierto sentido, ¿no? Ujú. Porque, Claro. Pero ¿cómo trabajas con ellos? ¿Cómo llevas, por así decirlo, cosas que son valiosas de la doctrina reformada sin causar un conflicto? ¿Qué tipo de cosas llevas? ¿Lo aproximas desde solamente como la escritura y el de temas? ¿O cómo lo haces? Ayuda mucho sonreír. Y digo eso, pero ayuda mucho recordar que la iglesia es grande, somos una familia en Cristo. Y también las personas han escuchado muchas cosas acerca de lo que es ser reformado, presbiteriano, y significa diferentes cosas en diferentes contextos, ¿no? Hay culturas, ¿no? de denominacionales en diferentes áreas. Yo no siempre anuncio que soy presbiteriano cuando voy a Cuba porque es complicado, como siempre decimos en Cuba. Pero, por ejemplo, con las conferencias, básicamente lo que yo hice es
explicar cómo, desde una perspectiva reformada sobre la historia de la redención, nuestra hermenéutica, no usé todas esas palabras, pero básicamente presenté lo que tú hubieras escuchado en una clase de seminario sobre ver a Cristo en el texto, empezar con el texto, luego ver qué significaba en su horizonte histórico, pero considerar su contexto canónico, cómo se conecta con Cristo, y luego llevarlo a la aplicación. Cosas muy reformadas, por decirlo así. Y las personas se quedaron, si yo hubiera entrado de mira, les quiero dar una hermenéutica reformada para la predicación, todos salen corriendo. Entonces es importante ser cuidadoso con eso. Tenemos una base, y si eres plantador de iglesias, eso es otra cosa, ¿no? Si eres plantador de iglesias, tú vas a plantar en una iglesia, yo espero que sea presbiteriana, pero debes de recordar que podemos colaborar con otros también. Pero cuando se trata de instruir en la teología reformada, yo creo que es bíblica, entonces es lo que yo hago. Pero quizás el paro puede ser un ejemplo de eso, de que no usamos ninguno de los términos. Si fuera una iglesia predicando como pastor presbiteriano, entonces sí, a lo mejor sí. Pero también hay maneras de comunicar bíblicamente sin necesariamente ser muy como tribal, por decirlo así. Gracias, Dan. Gracias, Mike. Gracias. Y a todos. Obviamente, Dan es una bendición de Dios en Cuba, pero para nosotros también, él va a